Para poder comprender las características que hoy en día perduran en la ciudad de Mar del Plata, nos tenemos que remontar a un periodo histórico mucho anterior para poder comprender estos grandes cambios y estos grandes acontecimientos que ha vivido la ciudad a partir de esta conexión que tiene con el mundo exterior, es decir, con otras ciudades y con el país en general y el país con el mundo. Entonces vamos a ver cuáles son estas estructuras que se van transformando a lo largo de los años, y para ello nos vamos a tener que remontar a la época en donde la región no había una ciudad fundada, sino que más bien era un medio natural en donde se desarrollaba la vida de los primeros pobladores que ocupaban la zona. Estos grupos fueron las tribus indígenas de los indios llamados pampas, cuyo modo de vida se basaba en la caza de animales y en la recolección de frutos que obtenían durante sus desplazamientos por la región. Estos grupos de pueblos originarios se utilizaban las sierras como un resguardo y como un sitio en donde buscaban sus presas de alimento y también obtenían agua potable para poder subsistir y desarrollarse. Como ya sabemos, mientras se desarrollaba la vida de los pueblos originarios en la región, tenemos que el primer español que tuvo contacto con las costas marplatenses fue Fernando de Magallanes, que en febrero de 1519 bautizó Punta Arenas Gordas a la actual Punta Mogotes. Por su parte, Juan de Garay realizó la primera entrada por tierra en 1581 y 1582. Pero ninguna de estas dos expediciones dejó una población permanente. Quienes realizaron el primer intento fueron los padres jesuitas Matías Strobel, Tomás Falkner y José Cardiel, quien en 1747 establecen una misión jesuítica a orillas de la laguna Las Cabrillas, hoy denominada Laguna de los Padres. Dicho establecimiento recibió el nombre de Nuestra Señora del Pilar y su población alcanzó el número 1.200 indígenas viviendo en sus alrededores. La existencia de la misión fue efímera, ya que dada la hostilidad de las tribus que no estaban incorporadas a la vida de la misión y ante la pérdida de la influencia del orden, los jesuitas abandonaron las instalaciones en 1751. Es decir, solo se pudieron establecer 4 años, pero este acontecimiento ha dado el pie inicial para el asentamiento humano en esta región. Entonces, como este primer acercamiento de estas tribus con estos personajes que empiezan a aparecer en la historia americana de la mano de la colonización española, vamos a ver que los españoles son los primeros en acercarse y poner un poco de énfasis en estas regiones con el objetivo obvio de evangelizar a los pueblos originarios a través de estas misiones jesuíticas. Un segundo momento en la historia que es muy importante para poder entender cuál es la característica de la ciudad se da casi 100 años después, en el año 1857, en donde un consorcio brasileño-portugués, cuyo representante era Coelho de Meirelles, adquiere tierras en esta región e instala un saladero. Dicho establecimiento provocará un lento y progresivo cambio en la fisionomía de la región, ya que alrededor del mismo se concentrará un pequeño núcleo de población. La planta manufacturera del saladero se ubica en la desembocadura del arroyo Las Chacras, cercana a la actual Punta Iglesias, para que se vayan entrando en referencia actual. Asimismo, se instaló un galpón en la manzana delimitada actualmente por las calles Luro, Corrientes, Diagonal Alberdi y Santa Fe, y frente a este se construyó un gran corral de palo a pique. La población en torno al saladero comenzó a ser llamada Puerto de la Laguna de los Padres. Acá tenemos un importantísimo acontecimiento que es la instalación de una actividad económica como es el saladero, y acá les voy a dar unos pequeños tips para que puedan entrar en contexto, en donde tenemos una compañía que tiene un origen brasilero-portugués, y acá tenemos que entender que nosotros teníamos una región muy buena para la producción de ganado, y ya en esta época se empezaba a utilizar el ganado cimarrón, que es el ganado que autóctono, por así decirlo. Entonces, como este ganado
no tenía una buena calidad de carne como la que conocen hoy en día, sino que la vaca por ahí, la vaca de las pampas, se caracterizaba por tener un cuero muy grueso y muy duradero, en donde se utilizaba para generar tasajo, que ese era el alimento de los esclavos que todavía estaban perdurando en Brasil. Es decir, en Brasil había plantaciones tropicales de alimentos tropicales y estas plantaciones eran trabajadas por esclavos, y el alimento de estos esclavos venía en parte de las producciones de Brasil y en parte en las producciones de Argentina, y Mar del Plata ingresó dentro de este sistema económico de la mano del saladero. Entonces es algo muy importante porque, como anteriormente dije, gracias a esta actividad económica comienzan a instalarse personas que van a trabajar en el saladero y van a dedicar una parte de su vida a la actividad económica marplatense. Entonces necesita asentarse cerca de estas fuentes de trabajo. Cuestión que vamos a ver cómo es que se va desarrollando. Como anteriormente les dije, este producto final que se obtenía del saladero era el tasajo, que consistía en trozos de carne de unos 4 centímetros de espesor, que previo oreado de unas horas iba al depósito de salmuera, de sal, por un tiempo breve, y posteriormente se apilaba durante unos 50 días, durante los cuales permanecía al sol, perdiendo su humedad, entonces secándose. Una vez finalizado el proceso, dicho producto era almacenado a granel en la bodega de los barcos sin ningún tipo de envase y enviado a Brasil y a Cuba, donde era utilizado como alimento de esclavos. Por diversos motivos, como la progresiva decadencia de la actividad saladeril, porque ya en Brasil comienzan a liberarse los esclavos, en Cuba comienzan a liberarse los esclavos, al igual que en Estados Unidos, el tasajo ya no era tan importante a nivel económico, así que el saladero comienza a decaer su función y su importancia en la región. Sumado a la muerte de Coelho de Meirelles, que era este precursor del saladero en Mar del Plata, una parte de sus tierras será adquiridas por un actor fundamental en la constitución de la ciudad de Mar del Plata, al cual llamaremos Patricio Peralta Ramos. Cuando Patricio Peralta Ramos se hace cargo de las tierras de Coelho de Meirelles, inicia en el año 1877 las gestiones ante el gobierno de la provincia para que se reconozca la existencia de un pueblo llamado Puerto de Laguna de los Padres en terrenos de su propiedad. Es decir, él está pidiendo al gobierno y a los gobernantes de la época que se pueda fundar un pueblo en las tierras de su propiedad, es decir, de propiedad privada, propiedad de Peralta Ramos. Esta solicitud tendrá una respuesta favorable y en 1874, es decir, un año después, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariano Acosta, expide el decreto donde reconoce al nuevo pueblo dentro del partido de Balcarce, el cual recibe, a pedido de su fundador, el nombre de Mar del Plata. Entonces luego, esto en 5 años más tarde, el gobierno provincial autoriza la creación del partido de General Pueyrredón, producto de una división del partido de Balcarce. Un acontecimiento que influirá positivamente en el desarrollo del pueblo de Mar del Plata será la llegada en 1877 de Pedro Luro, quien se hará cargo del saladero, la grasería, instalará un molino y construirá un nuevo muelle, lo que dará un gran impulso a la agricultura. Entonces tenemos 3 acontecimientos importantes: el pedido de Peralta Ramos de la instalación de una ciudad llamada Puerto de Laguna de los Padres, luego la división, la aceptación desde el gobierno de la creación de una ciudad que luego denominan Mar del Plata, y después, 5 años después, va a haber la división del partido, que la ciudad perteneció 5 años al partido de Balcarce, y lo que va a suceder ahora es que se va a generar un partido exclusivamente para sostener a esa única ciudad. Y otro acontecimiento importante es este nuevo personaje, que es Pedro Luro, que se va a hacer cargo desde 1877 de un poco la producción económica que había en la ciudad y va a reactivar algunas de estas actividades como el saladero, pero ya dándole otra orientación
porque como dije anteriormente, la esclavitud había decaído, entonces el tasajo ya no era un producto rentable para hacer, sino que se van a volcar a impulsar otro tipo de actividades como es la agricultura. Recuerden que la pampa ya se estaba estableciendo que era buena, que tenía buen suelo para la agricultura y para la ganadería. Todos estos sucesos lo que van a generar va a ser una aglomeración mayor de personas, va a ser un foco de atracción de estos trabajadores para la agricultura, como son los italianos y los españoles, que se van a venir a asentar a esta región para poder desplegar las actividades que realizaban en su tierra natal. Es decir, van a venir agricultores de Italia, van a venir gente que se dedicaba exclusivamente a la cría de ovejas, por ejemplo, y van a empezar a desarrollar las actividades acá en esta región y exclusivamente en la ciudad de Mar del Plata, de la mano del saladero y del puerto de la ciudad, en donde sus productos salen al exterior y así se puede generar el comercio. Otro hito que tenemos que tener en cuenta al analizar un poco la historia y cómo fue la concepción de la ciudad es que a principios de los años 80 del siglo pasado, es decir, de 1880, algunos porteños comienzan a viajar a Mar del Plata, pero al llegar aquí deben salvar en diligencia 130 kilómetros desde Maipú, Punta de Rieles en época. Es decir, desde Maipú, que era la punta donde llegaba más lejos el tren, la gente tenía que trasladarse 130 kilómetros por caminos, obviamente de tierra, porque no estaba todavía establecido el cemento como uno de las facilidades para el transporte, sino que en Argentina se estaba desarrollando el ferrocarril. En 1883, Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires, visita el pueblo de Mar del Plata y promete la extensión de la línea ferroviaria. Es decir, ya no se tenía que atravesar estos 130 kilómetros de caminos sinuosos para llegar a la ciudad. Entonces, 3 años después, llega esta ansiada promesa y se establece una de las estaciones del ferrocarril hasta la ciudad, y con este acontecimiento comienza la transformación de un primitivo pueblo que estaba de origen ganadero y transformado hacia la agricultura en una estación de baños para estas personas de alta sociedad que viven en la provincia de Buenos Aires. Con la llegada del ferrocarril, el 26 de septiembre de 1886, el pueblo de Mar del Plata se fue transformando en un centro urbano moderno. Este mundo urbano en formación atrajo una corriente de población que fue gestando una sociedad permanente que habitaba todo el año. Paralelamente, desde fines del siglo pasado y hasta los años 30, Mar del Plata fue un balneario de élite. Las familias ricas tomaban sus vacaciones en la ciudad desde el mes de noviembre y permanecían hasta Semana Santa, lo cual generó que al lado de la sociedad que residía permanentemente en la ciudad, se fuera gestando otra de carácter temporario, producto de la afluencia de veraneantes en el sector balneario. Hasta la década del 30, el grueso de los veraneantes llegaba desde la ciudad de Buenos Aires por el ferrocarril del Sud. Con el impulso ferroviario se construyó el Hotel Bristol en la temporada de 1887-1888, ubicado en las calles Entre Ríos y Avenida Luro, y luego de esto rápidamente fueron apareciendo los hoteles sobre la costa, como así también los chalets y mansiones de la élite veraneante, que fueron poblando la loma rescostada sobre el mar entre la playa Bristol y el Torreón del Monje, y algunas de ellas sobreviven en la actualidad bajo la jurisdicción de la municipalidad, como el chalet de Ana Elía Ortiz Basualdo, ubicada en Colonia Alvear, que es actualmente un museo de arte creo que se llama Juan Carlos Castanino. También está la casa de Victorio Campo, ubicadas en Mateu, La Madrid, Arenales y Quintana, o la quinta de Emilio Mitre, en la manzana delimitada por Mateu, La Madrid, Formosa y Las Heras,
que actualmente es un archivo histórico municipal, es decir, que son casas que tienen alta importancia histórica porque van a reflejar estos años y las características de la población marplatense en esta época, por lo que tienen una gran importancia para el municipio y las catalogan bajo la jurisdicción de la municipalidad y van a tener estos usos como por ejemplo el archivo histórico municipal, en donde se guarda toda la información histórica del municipio. Pero para esta época no todos los veraneantes de esta etapa realizaban semejante ostentación. Sectores de la costa como La Perla albergaban a personas menos ricas o con una vida social menos intensa. En la década del 20, a medida que la afluencia de veraneantes fue mayor, algunos miembros de la élite comenzaron el éxodo hacia el sur de la ciudad, instalándose en Playa Chica y Playa Grande y más allá de Cabo Corrientes hasta el Golf. El ámbito de reunión de dicho grupo estuvo concentrado en el Club Mar del Plata, inaugurado en 1908 y ubicado en Avenida Luro, entre Boulevard Marítimo y Entre Ríos, un área en donde se desarrollaba toda la legión que venía desde Buenos Aires con una gran posición económica. Entonces toda la infraestructura que se va a generar en la ciudad va a ser un copy-pegue de las infraestructuras que estaban en las áreas más acaudaladas de Europa.